poquito. Ok. Am, entonces, bueno, eso, muchas gracias nuevamente por asistir a clase y tener su cámara encendida, si lo pueden hacer. Y voy a seguir el tiro con la materia, no sé de qué quieran conversar de algún tema antes. Ya, ok. Entonces, estamos viendo corona solar. Entonces, en la clase pasada tuve serios problemas de sistema, pero acá volví a mi laptop que funciona bien. Entonces, simplemente recapitular rápidamente lo que vi en la clase pasada, es que sobre este ciclo solar, que no comprendemos bien, que es variable, o sea que alrededor de 11 años, está directamente relacionado con la luminosidad del Sol y con la constante solar que llega a la Tierra, es decir, el flujo de radiación solar en la Tierra. Y por ejemplo, que en el siglo XVIII hubo un mínimo en el número de manchas solares y eso generó también una mini era glacial en la Tierra. En este momento estamos en un máximo, bueno, ahora disminuyendo, en los años 60-70 había un máximo, y ahora en el último mínimo, que fue para el 2020, eh, el sol no mostró absolutamente, hubieron unos días en los cuales el sol no mostró absolutamente ninguna mancha solar, lo cual es muy excepcional. Y es un mínimo muy mínimo. Eh, Quizás nos salga un poquito del cambio climático, no sé. El asunto es que en la vecindad de estas manchas solares hay regiones de campo magnético muy intenso, por los cuales se canaliza el plasma ionizado. Es un fenómeno que probablemente vean en algún momento, que los iones siguen trayectorias espirales en torno al campo magnético, y, y de esa manera en que se acopla el flujo de velocidades del plasma con la línea de campo magnético, generando estas estructuras de magnetohidrodinámica que se observan entonces en rayos X. Y estas arcos grandotes, en el fondo, siguen la línea de campo magnético solar y son variables en la escala de tiempo de días, a pesar de ser del tamaño de la Tierra, más o menos. Y cuando se abren demasiado o se cruzan, se pueden romper, o cuando se cruzan, se liberan explosivamente energía. Y en ambos casos, lanzan materia a altas alturas sobre el Sol. Y eso es lo que llamamos. Dígame, Tamara. Profe, en la diapositiva anterior, Ujú. las ¿Cuál? manchas aparecen primero. No, no, disculpa, Tamara, me confundí solo. La interrumpí. ¿Me estaba diciendo en la diapositiva anterior? Sí, las manchas solares primero aparecen en el ecuador del Sol. Eh, O, Creo que justo al revés. Creo que parten. Este es el Ecuador, si este es el mínimo, cuando no hay manchas solares, empiezan a aparecer a relativamente altas latitudes comparado al final del ciclo solar en que se van acercando al Ecuador. ya. ¿Y eso es porque el ecuador se mueve como más lento que los polos? ¿O qué onda? ¿O cuando Eh, está rotando el Sol? no, yo No, creo que, no me acuerdo si el ecuador rotaba como más rápido o más lento que no, los yo polos. creo que hay una rotación diferencial del Sol. Creo que rota como cuerpo rígido. Em, pero Pero lo que logré, a mí me interesa el tema desde que tenía la edad de usted en realidad. Yo, antes de empezar con astrofísica, partí primero pensando en hacer una tesis sobre el viento solar, justamente. Pero no se ha avanzado mucho, no se comprende bien. Se sabe que tiene que ver con el dínamo solar y con el campo magnético del Sol. Entonces, esa estructura, como la emisión de las manchas solares, de su ubicación en el Sol,
está relacionado con ese ciclo de la dinamo solar que genera el campo magnético solar. Ahora, los detalles de eso, bueno, quizás los expertos en física solar podrán responder un poco mejor que yo, pero sé que es un tema de investigación, no se comprende bien. Ah, ya. Ujú. Gracias, De hecho, es profe. un tema de investigación que es bastante subrepresentado en Chile. Bueno, no hay nadie que trabaje en esto en Chile en este momento. Así que como hay como planes de carrera, es bueno encontrar temas que no estén ya cubiertos en Chile, ¿eh? Por su caso, lo que le interesa es una carrera científica. Es un poco un arma de doble filo eso, porque si uno va a trabajar en algo que nadie más trabaja, entonces bueno, es posible que a nadie le interese contratarlo, ¿no? Tampoco. Pero por otro lado, si que uno viene haciendo lo mismo que todos los demás, tampoco sirve. En este momento en Chile tenemos, bueno, está el observatorio ALMA, que está equipado para hacer observaciones solares y está completamente subutilizado por la comunidad nacional. Entonces, en ese aspecto, ¿no? En el modo de observaciones solares. Entonces, bueno, para seguir, estas reconexiones y el quiebre de esa línea de esos arcos magnéticos lanzan chorros de materia a alta latitud sobre el Sol. Y la manera en que eso sucede es como imaginarse una manguera, imagínense una manguera a presión, una manguera de jardín, un día que haya alta presión en, para hacer ese experimento con una manguera, y con cerrada, ¿no? La manguera cerrada, pero con alta presión, y la cortan en la mitad. ¿Qué va a pasar con la manguera? Va a empezar a saltar en cualquier lado y va a lanzar un chorro, ¿no es cierto? Es un poco lo mismo que pasa acá. Si se corta la línea de campo magnético, salen hacia arriba los chorros de plasma. Entonces, esto es una protuberancia solar y no se entiende muy bien cómo sucede, pero desde a ver, quizás se me olvidó aquí. Entonces, tenemos explicar que si esto es la fotósfera, y esto está alrededor de ya, 6.000 Kelvin, 5.600, algo así. Luego está la cromósfera, y después está la corona. Y esta de acá está a 1.000.000 de Kelvin, mientras que la corona va desde al menos unos 3.000 Kelvin hasta unos 25.000 Kelvin. Y esta ah, estratificación en temperaturas tampoco se comprende. No se entiende cómo puede suceder eso, porque en la atmósfera gris, efectivamente en la atmósfera gris teníamos ahí la formulita, no me acuerdo cuál era, pero la temperatura donde la profundidad óptica continua era cero, en la superficie o cercana a cero, es inferior a la temperatura donde la profundidad óptica es 2/3, de donde viene el grueso de la radiación, que sería la temperatura de la fotósfera. Pero esto no es tanto menos, o sea, se me olvidó hacer el resumen en la transferencia, pero así como de memoria, esto da como alrededor de un cuarto a la potencia, un cuarto, un toque así, que no es mucho menos. Lo que quiere decir que eso lo podemos hacer como ejercicio. Le puedo pedir a Rafael, la semana próxima, que vea ese ejercicio. Y en todo caso, lo que quiero decir es que es inferior la temperatura de la superficie, pero no tanto menos como lo que está en la fotósfera. Y esto es mucho menos de lo que debiera dar estos argumentos de balance energético de la atmósfera gris. Entonces, la razón cómo se quiere esa energía y que se calienta sobre la capa superior y después se dispara también cuando llega a las 6, no se entiende bien. Esta alta temperatura se cree que tiene que ver con disipación, con efecto Joule, por la conductividad eléctrica del plasma, pero no me pregunto mucho porque no cacho en este tema y yo solo sé que ese mecanismo de calentamiento es una pregunta.
El punto, eso sí, es que esa corona la observamos cotidianamente o sea, en vivencia humana, es decir, que antropocéntricamente, si quieren, es fácil observar la corona durante los eclipses solares. Entonces, la corona en realidad tiene un brillo muy tenue, es muy caliente, es un cuerpo negro a 1.000.000 de Kelvin, con una temperatura, una longitud de Levin en los rayos X. Pero a pesar de ser tanto caliente, tiene una luminosidad muy inferior a la del Sol, la luminosidad total del Sol, porque es muy ópticamente delgada, es muy enrarecida. Entonces, durante un día normal no se observa esa corona y solamente la podemos ver durante un eclipse. Entonces, acá les quiero mostrar unas cuantas imágenes de eclipse y cómo va cambiando la corona. Lo primero a notar es que en el eclipse de 1994, este eclipse ocurrió acá, miren, 1990, más o menos acercándonos al mínimo. Luego tuvimos un máximo alrededor de 2005 o algo así, en la mitad del ciclo solar. Y luego 2010 fue un mínimo y 2020 de nuevo un mínimo. Entonces, acá teníamos, acercándonos al mínimo, igual vemos que la corona es, alcanza varias veces los rayos solares. Es decir, la tamaño de la corona en el cielo eh, es mucho más grande que el Sol. Es mucho más grande. Bueno, el tamaño del Sol es difícil de decir cuál es, cuando uno no puede observar el Sol, pero es igual que el de la luna llena, por eso tenemos eclipses, ¿no es cierto?, en la Tierra. Y eso es una de las características de nuestro planeta, es decir, de que no hay otro ejemplo en este momento conocido de planeta que tenga eclipses de su estrella perfectos, como que calcen perfecto el tamaño de la Luna con el del Sol. Podría decirse, la Tierra se podría llamar el planeta de los eclipses perfectos, el de los eclipses perfectos, si queremos. El asunto es que calcen perfecto los diámetros, los diámetros aparentes, y entonces el tamaño de la Luna nos da una idea de cuál es el tamaño del Sol. Y acá, en esta imagen, ven que la corona es muchísimo más grande. La corona, en estricto rigor, vamos a ver, alcanza en realidad la órbita de la Tierra. Simplemente que se va a la atmósfera solar extendida de la corona, alcanza hasta la Tierra, y más allá incluso, en forma del viento solar, como vamos a ver pronto. Pero les quiero hacer notar acá la similitud que hay entre esta estructura de la corona, estos pétalos que tiene la corona, con las protuberancias solares. Entonces, en el fondo lo que ocurre es que son estas protuberancias que van creciendo, formando los pétalos de la corona. ¿Okay? Y aquí también en esta imagen se pueden notar estos puntitos rojitos acá en los bordes del disco solar, que se observan solamente en justo después del primer contacto, es decir, el primer contacto es cuando entramos en totalidad, y justo antes del segundo contacto, cuando se sale la totalidad. El eclipse dura como un minuto, y justo después de entrar y justo antes de salir, se observan estos puntitos rojos, que son en realidad la raíz de la protuberancia, deben ser mestículos, creo, y que en el fondo muestran la parte visible de la cromósfera. La cromósfera, que tiene esta estructura de temperatura rara, brilla en H-alfa, que es una línea entonces en el rango rojo del visible, y en 6.000 angstrom más o menos, y entonces explica estos puntitos rojos. Entonces esto es el tamaño de la corona en el eclipse de Kepler 94 que tuve la suerte de ver. Fue el primer eclipse que vi. De ahí vi hartos más, y acá hice una selección de otros ejemplos. O sea, acá teníamos el de Hungría, en que, a ver, ¿cuál era se me olvidó la etapa del ciclo? Acá teníamos 2000 cerca de un máximo solar, en el año 2000. Y fíjense la diferencia que tiene la corona. La corona acá es mucho más homogénea, como una bola con pétalos, pero mucho más homogénea, y de hecho más grande. O sea,
en ese eclipse no se oscureció tanto el cielo porque la corona es muy brillante. Esta corona, como en el fondo la luz que hay durante un eclipse, viene de la corona y es una luz ultravioleta, o sea, violeta en realidad, aparte que nosotros vemos violeta. Y eso suele asustar mucho a la gente porque no es solamente que se oscurece, sino que después viene una luz ultravioleta, que es como esa luz típica, las luces que usan en los discos, en la luz oscura, ¿no? Ese tipo de luz que hay. Um, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un eclipse últimamente. Yo vi el de 2019, el que fue en La Serena. Mauricio, tuve la suerte de ver Sí, el de La Serena. ¿Alguien más? Parece que no tanto. Oigan, hay que ver, los eclipses son espectaculares. Si tienen la oportunidad, yo he visto 6. Encuentro que es una súper oportunidad de viajar y tratar de ver este espectáculo. Bueno, sobre todo para astrónomos o físicos, esto es bellísimo. En esta imagen me gusta harto porque se ve en la cromósfera en el primer contacto y en el segundo contacto, justo antes de salir o de entrar de la totalidad. Entonces está bonita este tríptico. El eclipse de Zambia, que también tuve la oportunidad de ver, era la corona muy similar a la anterior, pero ven que es muy distinta a la corona que había en el eclipse de Putre. También hubo un eclipse en Rapa Nui, eso no lo vi, me lo perdí, no pude viajar. En el 2010, le tenía poca fe de hoy, sí, pensé que iba a estar nublado, pero justo se despejó. Y el 2010 entonces estamos diciendo que es un mínimo, y fíjense lo distinto que está aquí en la corona acá, ¿cierto? O sea, a ver, volvamos acá a este ciclo. El 2010 justo estábamos entrando en el ciclo solar, y entonces se estaban recién formando estos pétalos que después crecen en tamaño. Es bien impresionante ver un eclipse con estos pétalos ya formados, porque ahí se ve que en realidad, bueno, la corona es gigante en el cielo, ocupa un buen ángulo sólido. El que vio Mauricio también lo vi, fue muy bonito, pero fíjense, la corona era muy pequeña comparado a los otros eclipses. Entonces, no deja de ser mágico el momento, se oscureció bastante. El nivel de oscurecimiento depende entonces de qué tan grande está la corona y también cuánto tiempo dura el eclipse. Mientras más largo, más oscuro se pone. Y mientras más cercano al mínimo, más oscuro también, el mínimo solar. Y bueno, también estuvo el de Pucón 2020, ahí encontré súper pocas fotos porque, bueno, a mí me tocó nublado. Pero algunos tuvieron la gran suerte de poder ver el eclipse, aunque sea a través de las nubes, y varios alcanzaron a ver la cromósfera, eh, así como esos puntitos rojitos, al ojo del nudo se veía así. Entonces, eso es la corona, que, como les contaba, crece en tamaño con el ciclo solar, llegando al máximo. Entonces, en estricto rigor, la Tierra no está muy lejos del borde externo de esa corona. En realidad, se puede extender incluso hasta afuera del sistema solar, porque la corona es donde nace el viento solar. Entonces, en estricto rigor, el viento solar sigue siendo una especie de extensión de la corona. Entonces, este viento solar es un descubrimiento que se hizo en realidad con los cometas, porque los cometas tienen dos colas. Tienen esta cola, es el cometa Hale-Bopp del 95, que también tuve la enorme suerte de poder ver, porque justo estaba estudiando en Inglaterra en esa época, y este cometa se veía en las calles de Oxford, compitiendo con la luminaria, incluso el nombre era como igual de brillante que la luna llena. Y este era muy impresionante, duró como una semanita ahí que se podía ver en el cielo. Y tenía entonces estas dos colas que
tiene una cola iónica y una cola entonces esto sería como el núcleo del cometa. Esto es la cola de polvo y esta es la cola de iones. Esta de acá es debida a la presión de radiación. En cambio, este de aquí no apunta hacia el Sol. Esto de acá sería entonces el Sol lo tenemos aquí. Y entonces la columna iónica, la que está en azul aquí, apunta directo hacia el Sol. En cambio, la otra cola no apunta hacia el Sol. Está como correa, como si un viento estuviese soplando y arrastrando el material cometario. Entonces, en el fondo lo que estamos viendo es esa cola de polvo, tiene el mismo color del Sol, solamente refleja la luz del Sol. En cambio, la otra cola brilla en líneas de emisión iónicas. Por eso se llama, y tiene ese color azulito, creo que porque es un oxígeno 3, no estoy muy seguro. Pero son debido al acoplamiento entre la presión de radiación y los iones. Entonces la presión de radiación, eso lo voy a volver a ver un poquito más adelante, pero la presión de radiación la podemos calcular integrando la opacidad por el flujo partido por C. Eso en todas las frecuencias. Eso nos da la presión de radiación total, que entonces esta opacidad está dominada por las líneas en el caso de la cola iónica. ¿Okay? En cambio, esta misma presión de radiación afecta también el polvo, pero el polvo es mejor acoplado con el viento, es decir, que la presión de radiación del viento solar es mayor que la presión de radiación del sol. O sea, perdón, la presión del viento que ejerció sobre el grano de polvo, que podría ser, si el viento tiene densidad ρv y una velocidad vv, la presión de radiación del viento es mayor, mucho mayor que la presión de radiación dada por la opacidad del polvo, con kappa nu debido al polvo. Y esa sería como la presión bruta del depósito, la tasa, el flujo del momentum lineal sobre el grano de polvo. Aquí habría que multiplicar para que esto funcione. Me faltaría acá poner un pi al cuadrado, que sería como la sección eficaz del grano de polvo de tamaño A. Sin ir en detalle sobre esto por ahora, es para explicar entonces que el viento solar se infiere, o sea, la existencia del viento solar se infiere justamente porque las colas de los cometas no siguen la dirección del Sol. Entonces, otra cosa la está arrastrando y por eso sabemos que es el viento solar. Entonces, las propiedades del viento solar las medimos con satélites y típicamente las densidades en la vecindad terrestre son como de poquitas partículas por centímetro cúbico y con velocidades del orden de 1000 kilómetros por segundo. O sea, esto es bastante rápido, o sea, la velocidad de la luz, ¿no es cierto? Es 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, con eso podemos calcular una tasa de pérdida de masa del Sol. Entonces, para eso podemos ver que hacemos así como un cascarón que tiene un cierto ancho dr, y la masa en ese cascarón de viento es entonces 4pi r cuadrado por dr, sería el volumen, por la densidad, y eso. Entonces, eso sería la masa en ese cascarón. Entonces, la tasa de pérdida de masa del Sol, es decir, la variación de masa, si yo divido esto por un dt, me va a dar 4pi r cuadrado por r punto ρ. Y esto de acá es la velocidad radial. Entonces, si yo tengo ρ y tengo v, tengo la tasa de pérdida de masa,
y resulta que eso me da una, una tasa de pérdida de masa del Sol de 10 a la menos 14. O sea, eso es la tasa de pérdida de masa neta del Sol. Y vemos que incluso a lo largo de la vida actual del Sol, que es alrededor de 4.000 billones de años, o sea, perdón, 4 billones de años, 4.000 millones de años. Entonces, lo que quiero decir es que la vida del Sol por ahora, eso lo vamos a ver más adelante, pero la vida del Sol es alrededor de 4 por 10 a la 9 años, ¿ok? Entonces, el delta M sería algo como 10 a la menos 14 multiplicado por 4 por 10 a la 9 en masas solares. Y eso entonces me da, bueno, aquí con cariño, 10 a la 10, o una 10 milésima, ¿no? 10 a la menos 4, 10 a la menos 4, por decir, masa solar. O sea, una 10 milésima de la masa del Sol se ha perdido en ese viento solar, es poquito, no afecta, el Sol básicamente de masa constante a lo largo de 4.000 millones de años. ¿Okay? Pero una... ¿qué tiene que ver esto con la cola de los cometas y por qué la cola de los cometas no apunta hacia el Sol? Porque, como les explicaba, el campo magnético solar, que aquí también se dibuja el campo magnético, el código color, uno ve aquí la polaridad del campo magnético. La parte, esto en verdad es una distribución de velocidades del viento solar en función de la latitud solar y en la vecindad terrestre. Y vemos entonces que sí, lo que les quería decir es que el rojo corresponde al más y el azul al menos. Es decir, corresponde a los campos magnéticos, a la polaridad del campo magnético. Es un dipolo, en realidad, un gran dipolo. Entonces hay que imaginarse el Sol como un imán que rota como un imán. Rota como el Sol rota, el cuerpo rígido, y todo el campo magnético del Sol rota igual. Entonces, este viento solar, que sigue la línea de campo magnético en la corona, pasa esto. Este sería como, bueno, voy a explicar de otra manera, visto desde arriba. Este sería como el momentum angular del Sol, y entonces tenemos estas líneas de flujo de la corona. ¿Okay? Imagínense entonces que tienen unas mangueras que apuntan hacia la vertical, en la superficie del Sol. Son mangueras poderosas que lanzan entonces chorros verticalmente. Pero como esto va rotando con una cierta velocidad angular, um, visto desde un sistema que no rota, un sistema del sistema solar, si quieren, entonces se va a ver esta espiral, se va a formar una espiral con ese chorro. Imagínense que están en el jardín regando y tienen entonces una manguera y se ponen a girar. ¿Qué va a pasar con el chorro de agua? Va a formar esta espiral, ¿no es cierto? Que se llama una espiral de Arquímedes. Y entonces cuando viene un cometa, aquí está el cometa, vamos a dibujar un poco una estrella mejor. Entonces aquí efectivamente viene esta línea de viento solar y la cola del cometa entonces va a ser arrastrada en dirección de la velocidad del viento solar. En cambio, la línea iónica va a seguir la presión de radiación que está allá. ¿Ok? Entonces, este viento solar, como les decía, abarca todo el sistema solar y incluso se puede usar como límite. Hoy en día se puede pensar que se puede considerar como límite de lo que es el sistema solar. El viento solar entonces sigue expandiéndose y llega un momento dado en que la presión la ram pressure, ¿cómo se dice en español? La presión, el ram pressure,
que es esto, que es el flujo, es el momentum, el flujo de momentum del, del viento. Entonces, esta es la densidad de momentum y esto, el producto me da el flujo de momentum. Por eso el rho v cuadrado. Entonces, este run pressure se iguala a la presión en el medio interestelar. Y eso existe, digamos, en el medio entre las estrellas está ocupado por gas en distintas fases. Hay una fase caliente de 1.000.000 de Kelvin, parecido al gas coronal, que se llama la fase coronal. Y hay gas molecular frío, como en la nube de carbón, la nube de saco de carbón, que yo ya le introduje anteriormente. Y entre medio todo un rango, está en fase atómica, y en este momento estamos en una fase que es atómica y parcialmente ionizada. Entonces, este viento solar choca con esta presión que hay en el medio interestelar y se grafica acá esta presión de artistas como este arco que hay acá, un choque en forma de arco. No sé muy bien cómo traducir todo esto. En inglés se llama el bow shock, que es donde disculpen, no es fácil explicar esto. El Sol, si quieren, voy a cambiar de color. El Sol es una estrella relativamente vieja. Entonces, si esto de acá es el disco galáctico, entonces acá tengo en el centro, acá el centro galáctico, el Galactic Center, y acá tengo el Sol, y esto de acá es un radio de alrededor de 8 kiloparsec. Y esto gira con 220 kilómetros por segundo, relativo a un sistema inercial, cuyo sistema inercial es el sistema que va con el flujo de Hubble, de la expansión de Hubble. El asunto es que va un poco lo mismo, en un sistema inercial, imaginémonos, esta galaxia no es la nuestra, donde está el radio del Sol, gira con esa velocidad de 120 kilómetros por segundo, se da la vuelta en unos 20 millones de años, y esa velocidad es como la velocidad promedio de todas las estrellas y todo el gas en la vecindad solar. Pero si yo me acerco acá en la vecindad solar, en verdad, el Sol tiene un vector de velocidad que tiene una anomalía de velocidad que va para allá, más o menos en dirección del centro galáctico, por 20 kilómetros por segundo. Visto de canto, si lo veo de canto, si veo el plano galáctico de canto, este es el plano galáctico, y el Sol, esto de acá sería el Sol, se mueve así como una especie de delfín que entra y sale del plano medio. Y esto lo hace con una velocidad aprox de 20 kilómetros por segundo. En la vertical y también en dirección al centro galáctico, como lo estaba describiendo acá. Entonces, hace eso, se mueve para un lado, para otro, en función de las perturbaciones gravitacionales que sufre. Mientras más vieja la estrella, más calientes dinámicamente, en el sentido de que más tienen velocidades peculiares y se va agrandando su dispersión de velocidad, muy parecido a la temperatura en un gas ideal. Entonces, esta peculiaridad de velocidad del Sol es la que vemos aquí. En esta imagen el Sol, ustedes ven que está como percutando un medio, ¿no es cierto? Entonces, este medio está en reposo relativo al sistema galáctico. Se llama también el Local Standard of Rest. El Local Standard of Rest. Sería como el sistema de referencia inercial que corresponde al baricentro de velocidades de todas las estrellas en la vecindad solar. Entonces, el Sol tiene esa anomalía y el gas que tenemos aquí, en la medio interestelar a la vecindad del Sol, está en reposo en ese local standard of rest. Entonces el Sol percuta ese gas. Y por eso vemos este bow shock, este arco en choque. Y ese termination shock es donde termina entonces este evento solar y donde termina, si quieren, en rigor la atmósfera solar. La atmósfera solar es gigante finalmente. Las partes más tenues
terminan donde termina el sistema solar. Y bueno, han escuchado hablar probablemente que luego las sondas Voyager salieron del sistema solar hace unos 3, 4 años, y entraron entonces a propiamente tal en el medio interestelar. En el momento que lo hicieron, entraron entonces en un medio más denso, que estamos justo dentro del Local Ionized Cloud, que se llama LIC. Estamos atravesando el Local Ionized Cloud, tenue, pero igual un poco más denso que el espacio interplanetario entre Júpiter y Saturno. Entonces, al entrar en ese espacio, las sondas Voyager se encontraron con un montón de intemperies, están a la intemperie interestelar, si quieren. Y eso fue un motivo de mucha noticia porque la primera vez que mandábamos entonces sonda más allá del sistema solar. Eso, entonces, para explicar el límite del sistema solar y desde este punto de vista, y el límite de la atmósfera solar. Entonces, con esto es el caso del viento solar. Sabemos re poco, la verdad, del viento solar. Sabemos que el viento solar genera las auroras boreales. Eso se me olvidó mencionar. Probablemente he escuchado hablar de las auroras boreales o australes. Y se deben a que justamente el viento solar, como, pues, a ver si les muestro unas fotos de eso la próxima vez, pero de la misma manera que existe una heliosfera, existe una geomagnetosfera, que también tiene un campo magnético dipolar, así, ¿ok? Y esto entonces es el dipolo de la Tierra, que estoy graficando acá. Y entonces cuando viene el viento solar, entonces el viento solar impacta esta línea de campo magnético, y los iones que componen el viento solar, al llegar acá, chocan con esta línea de campo y se van siguiendo la línea y percuten entonces, en función de la polaridad de los iones, hay dos distintas, por eso siguen dos caminos distintos, más o menos, y generan entonces las auroras. Las auroras se ven al ojo desnudo, por supuesto, en el hemisferio norte, sobre todo en el hemisferio sur. Existen fenómenos similares en Júpiter. De repente, para la próxima clase, les muestro un ejemplo de la aurora en Júpiter. Bien impresionante, son gigantes. Entonces, volviendo al tema ahora de los vientos estelares, como les contaba, aquí viene el error. Ahí está, correcto. Entonces, no, ahí está. Sí, en estrellas más calientes, entonces, la presión de radiación que domina es la presión de radiación estelar, dada por esto, digamos, es la presión de radiación acoplada con la materia entre este capa nube y la opacidad. Entonces, la fuerza por unidad de masa sería la aceleración, y esa aceleración es directamente comparable con la aceleración de gravedad local. Si quieren saber si el material va a escaparse de la estrella, basta con comparar la aceleración de radiación con la aceleración de gravedad. Entonces, esto ocurre a través de capa nube, en el fondo, en el caso de las estrellas calientes, se debe al acoplamiento con líneas. Es absorción de líneas iónicas, pero millones y millones y millones de líneas finalmente explicaron el origen de estos vientos estelares. Fue un misterio durante muchos años, pero fue esclarecido por la gran diversidad de líneas que existen en la naturaleza. Entonces, lo interesante acá es que en una expansión adiabática, si yo hago una expansión adiabática, los que hicieron estudiaron el efecto Joule-Thomson en termodinámica, tienen que haber visto que un gas real, cuando se expande, se enfría. De hecho, la experiencia cotidiana es que cuando ustedes apretan así un spray, por ejemplo, cuando por algún motivo usan un spray doméstico, cuando uno aprieta, se enfría muy marcadamente comparado a, bueno, no se siente en el frío, que se llega hasta doler. Entonces, ese enfriamiento del viento hace que
Entonces teníamos esto, teníamos que el viento, entonces, tenía una pérdida de masa que estaba dado por 4pi r cuadrado por b r rho. Y si esto de acá es una constante, veo entonces de que la densidad es proporcional a 1 partido por r cuadrado si m punto y dr son constantes. Eh, el VR, bueno, hay un mecanismo de aceleración del viento y llega un momento dado en que ya la aceleración no sigue porque estamos suficientemente lejos de la estrella como para que funcione. Y eso entonces se llama, cuando llegamos a esa velocidad, llegamos a la velocidad terminal. Y esa velocidad terminal entonces efectivamente es constante y de ahí para adelante va disminuyendo la densidad del viento como 1 partido por r cuadrado. Y a la vez se va enfriando. Entonces, la, la, el enfriamiento se debe justamente a la reducción de esta densidad de masa. Si tengo una caja en la cual va disminuyendo el número de partículas, para mantener la energía total, tengo que disminuir la temperatura. Muy bien. En la ecuación adiabática, en el fondo, el concreto, no sé si es el argumento que aquí es válido, pero la ecuación adiabática conduce al enfriamiento del viento. El fenómeno no sé si es tan fácil de describir como estoy diciendo, pero los que hicieron el efecto de Joule-Thomson en termodinámica me creen, supongo. Entonces, la típica tasa de estrella para masas, la típica tasa de pérdida de masa para estrellas calientes, como una estrella de tipo A para arriba, es alrededor de 10 a la menos 8 masas solares por año. Bastante más fuerte que el viento solar. ¿Okay? Y este tiene un récord cuando en estrellas Wolf-Rayet, que son de 25 masas solares aprox, y que tienen tasa de pérdida de masa del orden de una millonésima de masa solar por año. Significa que en 1 millón de años esta estrella perdió toda su masa. En 20 millones de años perdió toda su masa. El punto es que, como vamos a ver en el capítulo E, en 2 capítulos más, estas estrellas no viven más de 2 millones de años, porque antes explotan en supernovas. Entonces, esta tasa de pérdida de masa es posible. Es enorme para el Sol, pero para estrellas Wolf-Rayet que viven corto, no es tan grande. Entonces, el prototipo de estrellas calientes con viento fuerte, no Wolf-Rayet, sino que el prototipo de la típica estrella caliente, si quieren, que ahora sabemos que es muy común, pero inicialmente se pensaba que era una caso anómalo, porque las líneas estelares de esta estrella mostraban este tipo de perfil. Tenían una absorción y una emisión. Entonces, acá tienen un esquema de cómo funciona esto. Hay una fotósfera, que observamos el grueso de la radiación en la fotósfera, y hay un viento alrededor, en expansión. ¿Okay? Y cuando vemos directo hacia el disco de la fotósfera, esta región está más fría que la fotósfera, por la expansión adiabática. Entonces, esa expansión adiabática entonces conduce a una línea de absorción. Es lo mismo que estaba en el control, en el problema 3. Y disculpen poner el tema, pero no les quiero traer malos recuerdos. Pero ahí se explica entonces por qué esta región conduce a una absorción hacia la fotósfera. En cambio, estas regiones de acá, esas conducen solamente a emisión, porque el viento es únicamente del lado y no hay ninguna fuente que absorber. Entonces, esto de acá corresponde a esta parte de la línea y esta otra a la parte de absorción en la que se va hacia el observador. Entonces, cuando yo veo un perfil de una línea así, cuando uno tiene un perfil de una línea en función de la velocidad, que la velocidad simplemente es el corrimiento Doppler relativo a la longitud de onda en reposo, la velocidad o lambda. Y si tengo entonces un espectro que es de esta forma sobre el continuo estelar,
se absorbe y después hay un año de emisión. Esto es lo que llamamos P-Cyanide Profiles, típico de una expansión. Durante mucho tiempo, los radioastrónomos que trabajan en la formación estelar estaban buscando lo opuesto, parecido, pero en dirección de colapso, para poder detectar una protoestrella. Eso fue uno de los trabajos que hizo mi colega Diego Margones en los años 90 para su doctorado. Lo de la especie inversa, en dirección del colapso. ¿Okay? Entonces, esto es el típico caso de las estrellas calientes, que entonces tienen estos vientos fríos, perdón, vientos no fríos, sino que iónicos, que se deben al acoplamiento de la radiación con el plasma del viento estelar. Hay otro tipo de vientos en el caso de binarias calientes. Por ejemplo, acá tengo dos estrellas. Tengo una estrella Wolf-Rayet, que es como de 25 masas solares, y acá tengo una compañera más pequeñita, que tiene ya 6 masas solares, una estrella tipo O o B, ¿okay? Como se muestra en el dibujo acá. Esta le gana lejos en cuanto a pérdida de masa. Tiene un viento poderosísimo. Las velocidades no son tan distintas, pero la densidad de este es mucho mayor. Este es un viento denso. Y acá también tengo otro viento, pero más minúsculo. Es chiquitito el viento de este acá, comparado a la de la Wolf-Rayet. Entonces, cuando chocan los dos vientos, se genera una región con forma de arco también. Aquí entonces va a haber un choque entre los dos vientos. Donde se encuentran los dos vientos, donde se encuentran los dos run pressures, sería entonces donde tengo igualdad de estas dos ρ por V Wolf-Rayet cuadrado igual a ρ por V la estrella o V al cuadrado. Donde se cumple esta región en esta superficie. Y ahí, entonces, en ese choque ocurre un fenómeno muy paradójico, que cuesta a priori incorporar. En el choque, a pesar de que estar en la vecindad de estrellas tan calientes, donde todo se vaporiza, porque la presión la temperatura de equilibrio en esos campos de radiación intensísimo, intenso, es decir, por equilibrio térmico, en los campos de radiación muy intensos, cerca de esta binaria, no hay ningún grano de polvo que pueda sobrevivir, ninguna molécula, todo se disocia, se ioniza, todo. Pero en esa región de choque, en esa región donde transcurren los dos vientos, paradójicamente, se condensa polvo. Eso es parecido a lo que ocurre cuando un avión supersónico, un avión caza, pasa el muro de sonido. Cuando pasa el muro de sonido, se escucha un bang y se condensa agua en el choque, el choque supersónico, justamente, que rodea el avión. Y es raro que se condense agua en ese choque. Acá pasa lo mismo. Y no voy a entrar en detalle en la física de lo que ocurre ahí, pero se condensa polvo, y como esta estrella sopla más fuerte, todo ese polvo que se condensa, todo ese polvo caliente que se condensó en esta región muy caliente, es soplado en dirección a alejarse de la estrella más caliente. Entonces genera este tipo de espirales, porque esto de acá gira, ¿no es cierto? Y entonces uno observa esto de acá, esto es una observación. Esta observación que tenía en Hawái con Keck, a través de una técnica muy chora que se llama máscara de apertura, que es una especie de técnica de interferometría óptica, en las cuales se simula, en el fondo, uno tiene ahí está la entrada del telescopio, y uno le pone una máscara con unos hoyitos, y el resto es opaco. Solamente pasa radiación por estos hoyitos. En el caso de estrellas brillantes, eso permite usar estas fuentes, estos hoyitos secundarios como fuentes secundarias, y la interferencia entre ellos permite hacer imágenes al límite de difracción del telescopio. Y con eso se logró hacer esta imagen de acá. Y muy bonito ver la espiral de Arquímedes que se forma debido a este mecanismo físico. Entonces, el periodo de esta binaria es de alrededor de 8 meses,
Y acá tengo una, a ver, sí, esto es una página de extensión en que lo pueden ver. Creo que aquí hay una animación. ¿Sí? Y si fijan acá, a ver, no lo logro expandir, no sé si lo alcanzan a ver, pero hay una animación acá que muestra cómo va girando eh, esta píldora, ¿verdad? Se llama así por la forma de espiral. Eh, pero, claro, acá en este artículo también se habla de James Bond y Star Wars, y es porque estas estrellas van a explotar como supernovas, y cuando van a terminar, a medida que pierden, con este viento también pierden energía total, entonces el radio de la binaria se va achicando, y cuando se juntan las dos estrellas, eso podría generar lo que se llama un destello de rayos gamma, un gamma ray burst, que por la orientación de la binaria podría estar directamente coordinado hacia la Tierra, entonces por eso le ponen ahí la Death Star con un rayo de la muerte. Pero eso si quieren eso lo pueden ver ahí. Punto acá que con los vientos estelares eso tiene un viento entonces de polvo, pero si bien es verdad que en general los vientos estelares se deben al acoplamiento de radiación con las líneas iónicas, en este tipo de ejemplo ahí tenemos un viento polvoriento, que es un dusty wind, debido a este choque que hay entre las dos binarias. Para terminar, les quiero contar que también existen vientos entonces en torno a estrellas frías. Son frías, pero son súper brillantes. Por ejemplo, como Betelgeuse, ¿no es cierto? La estrella rojita que está en Orión. El ejemplo típico de estos vientos es Antliae, U-Ant, que es una estrella en la rama asintótica gigante, más brillante que las gigantes, una estrella entonces que tiene una temperatura superficial baja que permite la condensación de moléculas y de polvo. Y um, en esa, en esta, en la, entonces acá está la estrellita si quieren. En esta imagen se colapsa toda la emisión que viene de monóxido de carbón de esta región, de la estrella, y se ve la estrella en monóxido de carbón, y también se ve este cascarón. Y acá en esta imagen de la derecha es lo mismo, pero con un código de colores, en que se muestra distintas velocidades. No sé si está súper bien logrado, pero es la misma imagen. Y las regiones cerca de la estrella destacan más porque aquí no se ven comparado a las otras regiones más brillantes. Eh, pero el asunto es que esta observación es muy bonita verla directamente en los canales. Es decir, cuando hace una observación de monóxido de carbón o molecular cualquiera con ALMA, lo que se observa en el fondo de esto, tengo la intensidad específica para una cierta velocidad de la línea o el longitud de onda en función de la posición. Entonces esto de acá es un cubo de datos. ¿Okay? Es un cubo de datos que tiene con alrededor de, no sé, por decir, 50 canales. ¿Okay? Los típicos channels, en inglés se llama channel. Por eso, lo que les voy a mostrar ahora es un channel map, un mapa de canales. Y entonces el mapa de canales que teníamos acá, lo muestro aquí. Entonces, aquí se ve la emisión de monóxido de carbón en torno a UAN en función de la velocidad. Entonces, cerca de la estrella hay una especie de cascarón llenito que se va expandiendo. Y aquí está la misma, voy a pausar acá, aquí. En esta región, no alcancé a pausar. Aquí en esta velocidad estamos a la misma velocidad que la estrella, y esta es la parte del cascarón que vemos de canto, si quieren. Entonces es la parte del cascarón más alejada, ¿ok? Pero si voy a un punto intermedio, a ver si me deja ahí, por ejemplo, ¿no?
veis que se va achicando el tamaño del cascarón, simplemente porque estoy viendo una parte de la esfera que está a la velocidad correcta, ¿no es cierto? ¿Se lo imaginan? Es como es un cascarón en expansión, pero es un puro cascarón. Entonces yo, a la velocidad de azules más alta, voy a ver una parte más directamente más cerca de la estrella en proyección en el cielo, y lo mismo en el rojo. En cambio, a la velocidad sistémica, a la misma velocidad que la estrella, veo simplemente el cascarón visto de canto. ¿Okay? Entonces, el asunto es que esta estrella que ve es un ejemplo de lo que llamamos un cascarón separado, un detached shell, porque tiene este cascarón suelto. Y se debe a un aumento brusco de la luminosidad de la estrella. Entonces, en el fondo, ¿qué quiere decir esto? Que al final la tasa de pérdida de masa va a ser proporcional a la luminosidad de la estrella. Porque se debe la pérdida de masa a la presión de radiación en el grano de polvo que se condensa en la atmósfera de esta estrella fría. Se enfrió la estrella, era una estrella caliente, 7000 Kelvin por ahí, alrededor de 2 masas solares, y cuando termina su vida se enfría, vamos a ver por qué, y al enfriarse baja la temperatura de condensación del polvo. Primero se condensan los elementos más refractarios, y se van formando distintos tipos de polvo. Esto es una estrella de carbón, entonces esta va a formar hollín, básicamente. Hollín, grafito, básicamente smog es lo que está soplando esta estrella. Y esto de smog es muy importante porque es el que arroja el material orgánico para formar después material orgánico en los planetas, en otras generaciones de planetas, ¿no es cierto? Pero eso también lo vamos a ver en el capítulo de hoy. Pero el asunto es que esta estrella entonces condensa moléculas y polvo, y al condensar el polvo se acopla muy bien la radiación con el polvo, porque no hay iones en esta estrella, son puras moléculas, y cuyo acoplamiento con la radiación no es tan fuerte, como en el caso de las estrellas calientes, y en realidad acá la presión de radiación se da sobre los granos de polvo. Pareció lo que ocurre en la Wolf-Rayet, pero en el extremo opuesto del rango de temperaturas. Bueno, la próxima clase vamos a empezar con interiores estelares. Entonces vamos a empezar a hablar de otros temas como fusión nuclear y la estructura interna de la estrella. Pero eso, muchas gracias por asistir hoy día y por tener sus cámaras encendidas. Y nos vemos entonces a ver, tengo cuántos mensajes en el chat, no me voy a dar cuenta. No, pecho. Perdón, ¿me querían decir algo, Tamara y Vicente? Profe, yo no caché esa animación, como que, ¿qué estaba pasando? Y como que se expandió la estrella y después se contrajo, que me perdí. Ok, entonces esto. Tengo un cascabel. Hay que imaginarse la estrella. Esta es una estrella, la estrella AGB, una estrella de carbón en este caso. No todas son de carbón, algunas son de... Vicente, esta materia no está en ninguno de los libros directamente. Yo lo recogí de varios lados. Primero yo hice mi doctorado en muerte estelar, o sea, restos estelares de este tipo. Entonces, de ahí sé esa parte. Ahora cambié de área, pero por ahí saqué eso. Y lo de las estrellas calientes, yo lo estoy sacando del libro de Don Vitense. Y el resto es porque me he enterado de unas noticias, pues. Entonces, volviendo a la pregunta de Tamara, teníamos acá la estrella GB, y esa estrella entonces tiene una pérdida de masa que es proporcional a la luminosidad. Y eso sí se me dio desarrollar. El asunto es que por procesos nucleares cuánticos que hay acá dentro de la AGB que está moviendo, hay una capa
hay una capa de helio, que quema helio adentro, que hace fusión de helio. Y esa fusión de helio ocurre bruscamente, en una escala, en 10 a 100 años, esto de acá explota, y cuando explota, la luminosidad de la estrella, en función del tiempo, se pega un salto. Esto de acá es cuando hay un flash del shell de helio. Vamos a ver eso en el capítulo 2. Pero se dispara la luminosidad y entonces se dispara la pérdida de masa también. Entonces cuando ocurre ese helium shell flash, hay un aumento en la tasa de masa. Y eso va a generar entonces, una vez que baje la luminosidad de nuevo, va a haber entonces un cascarón que se va expandiendo con la velocidad del viento. ¿Ok? Entonces, en lo anterior acá, todo esto de acá es adentro de la estrella, y esto de acá es un cascarón que se desprendió. Se ve como un cascarón porque aumentó brutalmente la pérdida de masa en ese periodo, pero en realidad también sigue la pérdida de masa. Y eso es lo que se ve en los canales, acá, en los canales que están más cerquitas de la estrella. Directamente con los canales más desordenados. Les muestro eso de nuevo. Antes de mostrarles eso de nuevo, acá mostrarles qué pasaría entonces con ese cascarón. Si yo lo observo, tengo entonces este cascarón acá que está en expansión con la misma velocidad, ¿ok? Y entonces lo veo desde acá abajo. Y toda la parte que está acá, por ejemplo, esta parte acá la voy a ver azul, porque viene hacia mí. En cambio, la parte que se aleja la voy a ver roja. Y esta parte de acá va a ser va a tener una velocidad en la línea de visión más grande que la que está en el canto. Acá tengo, entonces vamos a dibujar acá, en esta parte de acá, aquí voy a tener una velocidad en la line of sight de 0. Aquí también, de sight 0. Y acá, en cambio, tengo el máximo, en el azul máximo. Diga, Vicente. No, que le tenía levantada de antes, pero me echó, era para dejarla levantada, no. Ah, ya, ok. Y ese es el rojo. Y entre medio, por ejemplo, esto para un rango de velocidad entre medio, voy a ver velocidad de emisión solamente de estos segmentos. En el cielo, esto lo estoy viendo desde arriba, si quieren. Si lo dibujaría en el plano del cielo, lo que voy a ver es esto. Así que esto de acá le vamos a llamar el V intermedio. Entonces voy a ver el cascarón más grande, acá, la velocidad sistémica, y voy a poner acá en otro color en- y el intermedio se va a ver así. Esto sería el V intermedio. Este de acá sería el V, perdón, la velocidad sistémica, la misma velocidad que la estrella, que corresponde entonces a este punto de acá, porque aquí la velocidad en la línea de emisión es 0. O sea, es 0, es decir, es igual al V cis, a la velocidad de la estrella. ¿No es cierto? Porque igual la estrella podría estar moviéndose hacia o nosotros o alejándose. Entonces yo corrijo por la velocidad y me da una velocidad 0 relativo a la sistémica. Y en cambio, tengo el azul y el máximo, el V blue eso sería todo, así, hacia nosotros, y el rojo en el mismo lugar del centro. Entonces, volviendo a la animación, eso es lo que tenemos. Eso es el azul sistémico. Después nos pasamos de vuelta, pasamos el sistema, aquí se ve la estrellita en la velocidad sistémica. Esa es la velocidad intermediaria. Y luego tenemos el rojo, parte maneja. ¿Se entiende mejor, Tamara? Sí, profe, gracias. Ok.
Bueno, con eso entonces me despido. eh, y nos vemos el próximo martes, por ahí. Que tengan un buen descanso este fin de semana. Profe Vicente tenía una pregunta. Ah, perdón, entendí que no era, era de Es que antes. me he echado como 3 veces el Zoom, pero tenía la duda de cuando uno calcula como con efecto Doppler la velocidad de la que habla usted, uno al final como que mide la frecuencia que está viendo, pero ¿cómo sabe cuál es la frecuencia en reposo de lo que uno está viendo? Como para calcular la velocidad de efecto Doppler. Ah, sí. Eh, a ver, es una buena pregunta. Esa parte práctica es lo que hay que aprovechar de ver. ah, y hay que tener en mente ese aspecto práctico cuando hacen estos cursos de especialidad. Porque, porque después se van a topar con que, bueno, ya vimos la parte muy teórica y en la práctica es como lo hago. Entonces resulta que, por ejemplo, tengo acá una línea de CO. Esto es una transición rotacional del CO que ocurre en el zoom milimétrico muy comúnmente observada con ALMA y tiene una frecuencia de 231 GHz, aprox, de memoria. Eso entonces yo puedo observar esa línea y veo después un espectro integrado. Por ejemplo, si yo ya el espectro les recuerdo esto, integré, aquí está mi estrella, aquí está mi estrellita, y integré mi imagen, en toda la imagen. O sea, acá está mi estrella de carbón, la UANT, esa misma que estamos viendo acá, y tengo una cierta velocidad, y integré entonces las direcciones, todo el ángulo sólido. Y voy a ver esto, mi línea de cero. ¿Ok? Y cuando lo grafico en función de la frecuencia, el f nu, voy a tener un centro aquí, que va a ser nu 1, pongámosle. ¿Ok? Y ese nu 1 no necesariamente es igual al nu 0. Entonces voy a tener un delta nu, que es igual a nu 1 menos nu 0. Y ese delta nu se debe al corrimiento Doppler de la fuente, porque tiene una componente de velocidad hacia nosotros o que se aleja. Y esa entonces, la velocidad en cuestión sería delta nu partido por nu 0 por c. Ahora, Ah, la ya. siguiente, Entonces, en estricto rigor, tenemos que saber lo que estamos mirando para calcularlo, o más saber cuál es el nucero entonces. eh, sí, eh, miren, les voy a mostrar acá un ejemplo. ¿Existen este tipo de línea de base? Oh, la que Entonces, por ejemplo, para astronomía radio se usa esto. Uno acá puede pinchar, por ejemplo, la línea CO en una banda ALMA, bueno, justo elegí una que no hay. Esta de acá es la que tiene banda CO2, miren. Y ahí está entonces la transición de 2 a 1 de CO, me da la frecuencia, me pegó un carril, era 231, no, era 231 gigas, exactamente. Y esa entonces es la frecuencia en reposo, en la cual se emite esa línea. Catálogos de líneas existen así, y son miles de millones de líneas. ¿Okay? La pregunta es, ¿cómo sabemos cuál es la línea? Bueno, eso no es fácil, se sabe que hay alguna línea más brillante que otra, y por eso entonces cuando diseño la observación sé lo que voy a observar a priori. ¿Okay? Distinto de ese caso voy a hacer, por ejemplo, un censo espectral, en el cual voy a pasar como una peineta fina, se hace mucho en estrellas de carbón, por ejemplo, eso para estudiar qué tipo de material orgánico se produce en las estrellas de carbón. Voy a estudiar todas las líneas de todos los aminoácidos y las moléculas orgánicas complejas y las moléculas prebióticas que se generan en estas estrellas. Y ahora voy a estudiarla, voy a hacer un censo pero muy, muy profundo. Y cuando yo voy a observar entre las líneas más brillantes, me voy a dar cuenta de que cuando yo hago ese tipo de observaciones, acá tengo mi flujo y la longitud de onda,
tengo el cuerpo negro típico, tengo la línea más brillante y acá hay un bosque de líneas, un bosque de líneas densas. Y hacer la identificación de esas líneas se la encargo. No es fácil. Esa es una parte bien peluda, tiene que ver con astroquímica, que pueden identificar las líneas más débiles. Pero volviendo al punto anterior, una pregunta que queda por hacer acá es ¿cuál es el origen de la velocidad esta? Eso tiene que ver con lo que yo le estaba hablando anteriormente. Cuando yo hago la observación, el sistema de referencia sería el sistema topocéntrico. Topocéntrico. Sería el del telescopio. El telescopio mide una frecuencia por su correlador y me va a dar una velocidad en este sistema topocéntrico. Yo mido una frecuencia en U1, la comparo con la frecuencia en reposo, me va a dar la velocidad en este sistema topocéntrico. De ahí lo puedo pasar a un sistema geocéntrico. Un sistema de referencia asociado al centro de la Tierra, pero ese también se va moviendo, ¿no es cierto? Entonces también va a haber que hacer una composición de velocidad acuática. Eso nos sirve mucho para hacer astronomía. Entonces uno pasa a otro, que es el heliocéntrico, que sería comúnmente usado para la gente que hace astronomía óptica de estrellas. Y la gente que trabaja en astronomía galáctica suele usar el Local Standard Arrest, el promedio del baricentro de las estrellas en la vecindad solar. Parece que Mauricio tenía una pregunta también. Sí, profe, pero es una pregunta no de materia, No importa. como más técnica. Es sobre el tema de las presentaciones que usted había mencionado alguna vez. Sí. Y yo le quería preguntar que cómo sería la modalidad de eso, porque yo quería hacer una presentación que me interesa, un tema que me gusta harto igual y que parece que no lo vimos, no estoy seguro y tampoco sé si lo saben todos, pero es básicamente como muerte estelar, qué tipo de estrella tiene esta muerte, cuáles son las características de los tipos de muerte, por así decirlo, los remanentes que quedan o los que no quedan, lo nuevo que se forma y cosas así, y cómo moriría el Sol. Una cosa así. Sí, gracias por recordármelo, Mauricio. Me parece súper bueno el tema. Es muy amplio, eso sí. Lo que yo pensaba hacer, que creo que le expliqué que serían como mini presentaciones de dos transparencias, por ejemplo. Porque somos muchos, entonces no podríamos hacer una presentación por cada alumno. Pero sí, voy a invitar esa oportunidad. Y mi plan es terminar luego con la materia más dura y después, a medida que vamos terminando la materia, empezar a poner presentaciones. Yo pensaba hacerlo a partir del capítulo de interiores estelares, justamente. Eh, Porque ya hay varios temas que pueden servir. Por ejemplo, cuando hablemos, típico tema que le interesa a todo el mundo, son las estrellas de neutrones. Entonces, cuando hablemos de estrellas de neutrones, podríamos hacer unas presentaciones sobre alguna estrella de neutrones en particular o algún aspecto de esa estrella que amerita un par de transparencias, un poco como la Wolf-Rayet que acabamos de mostrar, ¿no es cierto? O cuando hablemos de binarias X, que son agujeros negros, estelares, que también suele interesar mucho. Entonces, sí, de todas maneras, Mauricio, y mi idea era tomar esa presentación, el hecho de que habían hecho una presentación como parte de esa nota de participación en clase, que les recuerdo es una nota simplemente para ayudar y o sea, no puede afectar negativamente la nota, o sea, es simplemente para ayudar, solamente si sirve. Creo que mandé una fórmula al principio del semestre de cómo calcularla. Y dependiendo de cómo le fue en el control 1, estoy dispuesto a hacer una operación salvataje de manera que cobre más importancia a esa nota de presentación si es que es necesario y que si hay unanimidad en eso. Si es que estamos todos de acuerdo y no hay nadie que supone, podemos cambiar la regla del juego de manera a mejorarla para que mejorar las notas al final del semestre. ¿Ok? Pero sí, muchas gracias en todo caso por poner el tema y aprecio que tenga ganas de presentarlo. Me parece que... Ok, profe. Bueno, Entonces, con eso ahora sí me despido.
Que descansen y nos vemos el martes. Chao. Hay Chao, receso profe. académico la otra Cuídese. semana. Ah, No sé sí. si sabía. Sí, no hay clase. Ah, Serían 2 semanas. bueno, que lo pasen bien entonces. Listo, igual, profe, buena semana. Chao.